Habíamos preguntado, Giacchetto, ¿por qué se reunió con el jefe de policía en estas horas? ¿Nos llamó la atención esta reunión? No, simplemente forma parte, Alberto, de un cronograma de acción que hemos pautado en estos 2 meses que nos están separando de la elección municipal, y entendemos que hay problemas comunes, compartidos de toda la sociedad, seguramente de cada uno de los floridenses, que ya estamos tratando de coordinar, en una palabra. Fuimos muy bien recibidos por el señor jefe, a quien también lo fuimos a interrogar sobre algunos rumores que habíamos sentido y que en cierta forma algo pudimos corroborar. Me refiero, mientras nosotros manejamos la administración, nos dieron extraordinarios resultados las actividades conjuntas que hicimos con el Ministerio del Interior. Incluso teníamos en marcha un intercambio a través del programa Florida Digital con la base de datos que iba a ser fundamental para el trabajo de calle, tanto de Policía Caminera como de la Policía de Florida, donde, por ejemplo, ante la detención de un conductor, bastaba a través del celular del funcionario actuante enmarcar el número de matrícula, por ejemplo, del vehículo que estaba deteniendo, y se comunicaba con la base de datos de la Intendencia Municipal de Florida y le mostraba hasta la foto de quién era el dueño de ese vehículo. ¿Y eso estaba pronto? Estaba funcionando, estaba en marcha. Eduardo Riviesi lo tenía listo. Y todo eso ha desaparecido de la Intendencia Municipal de Florida. No está en la puesta en práctica, como gran parte de la apuesta digital, que para nosotros había sido un elemento que nos distinguió a nivel internacional. No por casualidad, Florida fue premiado. Dejó de ser conocido por Sancono y por alguna farra que sucedía para ser reconocido a nivel latinoamericano y del mundo. Florida se ubicó como la primer ciudad pequeña a nivel digital de América Latina y se ubicó en el lugar número 25 del mundo por los servicios que estaba brindando. No solo aquello que recordarán los ciudadanos, como la transparencia era una cosa fundamental, creamos el expediente electrónico, una manera de dejar de lado el expediente de papel, que se perdiera algo y que no se supiera dónde estaba un trámite. El ciudadano podía discar el número de la intendencia, entraba a través de la voz de la computadora y le informaba a dónde estaba el expediente detenido, en qué fecha había llegado a determinada sección. Eso no está más. Y yo creo que era fundamental para que desde el interior se los pudiera seguir, o la comunicación que existía con todas las juntas locales que estaban instaladas. Ahí se dio un paso atrás, guste o no guste. Y el grupo de funcionarios que nosotros habíamos formado para llevar adelante esa tarea, no se le preguntó si eran adherentes del Frente Amplio. Se los invitó a participar de la modernización de la gestión si tenían interés. Entonces nos dolió mucho esto, porque nos costó mucho trabajo y porque entendemos que es una herramienta que no pertenece a un partido político. El mundo actual exige modernización en la gestión. Y entonces estas cosas son fundamentales. Deberíamos de tener políticas de Estado para continuar. Felizmente en otros rubros se ha continuado con algunas de las cosas que logramos implementar, pero esta era fundamental. Y bueno, y eso no está en práctica. Le manifestamos al señor jefe que si nosotros teníamos la oportunidad de retornar a la Intendencia, porque así lo determinaba la ciudadanía, era una de las primeras cosas que íbamos a intentar reflotar, de volver a trabajar en ese sentido. Recordemos que compramos las motos que utiliza la Policía Motorizada de Florida para ayudar en las fiscalizaciones y compartíamos una parte del beneficio económico entregándolo en vestimenta o en canasta de alimento para los funcionarios. Había un convenio con el que cumplíamos a rajatabla todos los meses, como cada uno de los compromisos económicos que nosotros asumimos. No tengo idea de cómo andará este convenio. Pero creo que ese convenio se renovó, el convenio con la policía. Sí, pero está por caducar ahora en los próximos días y habrá que renovarlo nuevamente. Y no tengo idea de cómo están económicamente, pero hay algunas dudas, informes contradictorios como tengo de otras áreas de la Intendencia, por lo que en este tema simplemente voy a decir que por ahora no me cierran los informes, entonces prefiero no hablar. Tengo por un lado de que hay deuda, por otro de que sería menor, entonces esperemos entrar a tener datos fidedignos, pero lo que sí digo de que no son claros.
tengo dudas. ¿Ah? En materia de seguridad, el jefe de policía estuvo aquí hace muy pocos días y marcó de que la idea era precisamente lograr un convenio con la Intendencia y con el centro comercial a efectos de instalar las cámaras de seguridad. Exacto. Que se han mencionado. Estuvimos hablando de eso. Y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque los lugares que manejó el señor jefe en torno a la colocación de la misma coincidía con nuestra idea. Es decir, las entradas de Florida, entrada o salida, la zona céntrica y fundamentalmente también los lugares públicos, sí, donde nosotros tenemos dificultades y también las tiene esta administración sobre el tema vandalismo, donde es un problema educativo por un lado, pero también de control y de represión quizás por otro, aunque pueda ser una palabra que en épocas electorales parece prohibida. Pero si usted tiene que actuar, porque la ciudadanía así lo exige, tiene que actuar. ¿Usted recuerda, Alberto, lo que nos sucedió personalmente cuando decidimos que el casco tenía que llegar a Florida? Y no lo hicimos por recabar multas. Lo hicimos para que muchas familias no perdieran más a sus hijos, porque lo fundamental era la tristeza que nos causaba cada uno de esos accidentes que lamentablemente se siguen registrando y que lo lloran los familiares, y a veces es porque el muchacho simplemente no se puso el casco. Informes de COMEF, a los pocos días de haber instrumentado esta medida, ya nos indicaban que se habían reducido en más del 60% los traumatismos de cráneo. Ahora, en materia de tránsito, parece ser que es uno de los ejes que varios candidatos están marcando. Yo recuerdo a Ernesto Sánchez, a poco de ser proclamado, del Partido Nacional, él dijo que uno de los temas flacos o de los errores del actual gobierno, de la actual administración, ha sido el tema tránsito, más allá de reconocer que se han instalado semáforos, los lomos de burro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que se propone por parte del Frente Amplio en esta campaña electoral y en la eventualidad de acceder al gobierno? Primero que nada, digo, ocuparse en serio del tema. No es que se vaya a solucionar multando, no es que se vaya a solucionar con fiscalización. Tiene que haber, como en todas las cosas, un proceso educativo, de concientización y fundamentalmente de la familia. En el seno familiar se tienen que conversar estas cosas, porque nadie está libre de que le pase. Lo peor que nos puede suceder, tener que llorar la pérdida de un familiar, y máxime en un accidente de tránsito. Entonces, las velocidades de los vehículos tienen que cumplir con las reglamentaciones existentes, las cámaras de vigilancia van a ayudar. Yo no estoy hablando solo de reprimir, se puede alertar, se puede avisar. Acá somos pocos y nos conocemos. Mira que tu hijo le está dando duro a la velocidad de su motito, pasa alto el suelo, como decimos nosotros. No cuesta nada un aviso, una alerta. Entonces, uno tiene herramientas para profundizar en ese proceso. Pero además de eso, digo, hay otros temas que nos preocupan. El alcohol. Y vamos a tener que estar en la línea que ayer marcó el presidente de la República en su discurso. Tabaré Vázquez dijo que va a luchar contra el alcohol de la misma manera que lo hizo con el tabaquismo. Y los gobiernos departamentales deberemos acompañar en ese sentido, porque también el alcohol y la droga forman parte de ese espíritu que a veces es juvenil, pero a veces no tanto juvenil, porque el alcohol no es solo en los jóvenes, es en los mayores. Bueno, hay que introducir la cultura de la espirometría, del control permanente. Yo venía hace pocas horas atrás en una zona de Maldonado y allí estaba el cuerpo inspectivo en pleno, fiscalizando. Y lo primero que me hicieron fue la espirometría. Y estábamos de vacaciones, y es un lugar de vacaciones, donde le podía pesar al funcionario municipal, el turista que la va a pasar bien, que alguna copa se toma. No, la espirometría es fundamental. Y si usted no cumple, bueno, hay que atenerse a las consecuencias. Y es fundamental. Pero eso salva vidas. Pienso yo, como médico, lo fundamental son los medios de comunicación. Porque evidentemente que si no pones que la primer causa de muerte prácticamente antes de los 35 años son los accidentes en la gente joven, son los accidentes. Si le diéramos la misma importancia a los accidentes de tránsito que a las rapiñas, la verdad es que prácticamente es una epidemia brutal en cuanto a lo que significa muerte y discapacidad. Bien, en este sobrevuelo que estamos haciendo en este primer encuentro, porque es lo que hemos hecho con muchos de los candidatos a la Intendencia, un primer encuentro donde hacemos una aproximación a los grandes temas.
pero sin dejar de tocar temas puntuales, como por ejemplo, y ahora aprovechando que está pisando también acá, hay un tema que Florida tiene que es la nueva planta de reciclaje de residuos y cerrar el vertedero a cielo abierto que se ha instrumentado a través de la actual administración municipal. Nosotros trabajamos mucho. Ustedes se acuerdan que la administración anterior no tenía ni siquiera un cerco perimetral. Cuando nosotros entramos no había ni cerco perimetral porque el encargado se había llevado por delante, el encargado de aquella época, todo lo que era el cerco perimetral. Se incendiaba cada poco tiempo, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hablado mucho de este tema con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, fundamentalmente porque fuimos siempre con Janet Agopián, la directora del laboratorio. Y teníamos toda la gente trabajando en un plan que es Uruguay clasifica. Venían, estaban acá, se estaba hablando sobre, incluso hicimos en un barrio la clasificación domiciliaria, que es lo que se habla más ahora. No sé qué aval tiene de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. No, todavía no está habilitado, pero sí. No está habilitado todavía por Dinamo para funcionar. Tengo muy claro eso. Pero no lo tengo claro. En caso de ganar el Frente Amplio, ¿qué hacen? ¿Cierra la planta de reciclado? ¿Se sigue con el proyecto? No hay por qué. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que está Perdón, yo creo le llaman distinto, ¿no? Encapsulado, creo que es. El encapsulado. Hacen un reciclaje y un encapsulado de residuos. Pero donde los camiones van a tener que descargar, va a ser van a descargar. Un lugar. Ahí se tiene que descargar. En ese mismo lugar. Entonces, según lo que nos explicó Dos Santos, van y te descargan en el mismo lugar, sí, en la planta nueva, ajá, y allí se clasifica la basura y se encapsula lo que no se puede clasificar. Pero ahora no se le ve reciclar. En Tramandaí, Brasil, esa experiencia la tenían en marcha. Tuvimos oportunidad, sí, como presidente del Congreso de Intendentes de irlo a ver. No viajamos a la Argentina nosotros, hago la precisión porque no sé si a manera de chanza lo dijo el intendente, o el ex intendente. Yo le contesto, no fuimos a la Argentina, pero estuvimos en Brasil. No es ninguna novedad lo de este sistema. El tema es que no está aprobada su efectividad. Y lo que está encapsulado, cómo va, dónde va. Queda en el mismo predio. Es decir... Pero debe de tener líquidos, tienen también, lisiviados. Es eso lo que se está evaluando. Por eso a mí lo que me interesaba, y ya se lo había planteado a la Dinama, y la Dinama ahora lo puso digamos, lo puso en contratos con determinadas intendencias, con varias intendencias, llevar adelante los procesos para tratar todos los lugares de disposición final. Eso es lo que se llama el vertedero, lugares de disposición final. Nosotros conocíamos en Fray Marcos, que no sé cómo estará, Casupá, todos esos lugares que estábamos tratando porque no es solo acá en Florida, hay en muchos lugares del departamento. Pero claro, pero ahora y los conozco muy bien. Pero en Florida hay una situación creada. Hay una planta hecha. Claro. Un galpón grande. No sé, y bueno, habrá hay una máquina lo funcionando. Que se gastó hay que aprovecharlo con las directivas generales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Porque ahí hay una fuerte presión. Ahí hay una fuerte presión, que es de inversores que tienen otros intereses. Si son inversores argentinos. No, pero yo estoy hablando de inversores de otra materia. Ajá. De un barrio que se quiere generar desde hace años especial. En la zona. Porque nosotros también lo tuvimos, la presión, que no le gustaría ver las bolsas de nylon, los olores que larga el vertedero abierto. Primero hay que cerrar el vertedero. Y cerrar el vertedero, que hicimos un estudio y quedó una gran carpeta en la Intendencia, que espero que esté, que hablaba de la instalación de 3 chimeneas para eliminar los gases, para evitar los incendios que en época de verano se pueden producir al elevarse la temperatura de lo que está enterrado, que ese es el drama. Lo otro es que a mí me sorprende el dinero que se ha gastado en el vertedero con la contratación de una empresa particular, cuando Ariel me tenía que gritar 1000 veces en el realmente fue uno de los problemas, ¿no? Para conseguir las máquinas municipales, y lo hacíamos con las máquinas municipales, sabiendo de que podía tener problemas la banda, que decían que cuando le entraban los residuos se podía romper, etcétera. Pero lo hicimos siempre a nivel municipal y lo pudimos mantener y estaba prolijo, porque ahora yo no he visto fotos. Antes nos sacaban fotos, cada mes y medio, 2 meses, aparecían las fotos publicadas mostrando cómo estaba. Yo lo vi mucho peor hace poco tiempo
Y sin embargo hay una empresa que ha trabajado los 5 años con un costo pero muy importante para los floridenses. Entonces y eso digo, tiene que todo pasar por la parte de Dirección un gran Nacional problema. de Medio Ambiente con un coordinar, como cualquier otro tipo de política que puede ser coordinada con, por ejemplo, en este caso con la Dinama, es decir, con institutos nacionales, deben ser coordinadas. Claro, no yo vuelvo a lo que yo y avanzar por la le libre. planteaba hoy. Hay un galpón, hay una máquina Sí, que encapsula sí, la basura sí, cómo no, y se puede hay utilizar funcionarios para que están reciclaje. contratados para Sí. eso. ¿Qué se hace con eso? Y eso se va a mantener, Alberto. va a mantener. Se va a poner en el camino. Y se va a hacer las correcciones Exacto. necesarias. Porque primero, insisto, hay que tener el plan de cerramiento del vertedero. ¿Y ustedes comparten, el Frente Amplio comparte, o lo han analizado, ¿no? O personalmente, que la Intendencia le pague a una empresa para que haga ese trabajo? No estamos de acuerdo. Ahí en ese punto yo tengo diferencias profundas, porque creo que acá la gran explicación del desaprovechamiento de los enormes recursos que ha recibido esta administración, muy superiores a los que nos tocó recibir a nosotros, han determinado de que Florida no haya despegado definitivamente. Porque yo le redoblo la apuesta de lo que decía el exintendente. ¿Dónde están las obras de nuestra administración? Yo le pregunto cuáles son las grandes obras que hizo esta administración en relación a los recursos que ha recibido. Porque el hacer alguna cuadra de pavimento, el pintar las cebras permanentemente, el colocar nuevos semáforos, eso se hace con los recursos comunes y normales que ya habíamos tenido de una intendencia que estaba bastante más saneada No, pero de la que recibimos. el exintendente plantea las obras de las calzadas en el interior, Sí. ¿Le puedo decir la algo? iluminación de Florida. Iluminación de Florida que hoy- la hicimos con 2000 lámparas que se cambiaron de sodio y mercurio. pero se que cambió nos para tocó. otra tecnología, que es la inducción Digo, magnética para gastar menos. ¿Quién inauguró, mejor dicho, quién hizo la iluminación de la salida del puente pintado pasando por el sitio pintado, tanto por la parte superior contra el asentamiento como en la parte de ruta? ¿Quién inauguró la doble vía del Florencio Sánchez, salida a la calle 60? ¿Quién inauguró de nuevo la luz del puente Piedra Alta? ¿Quiénes cambiaron las 2000 lámparas en la capital departamental? Lámparas que generan gran problema, ¿no? Porque yo quiero ver cuál es el ahorro efectivo del que tanto se habla, porque creo que cuando la población protestó porque no iluminaban lo mismo que las otras, le aumentaron la potencia de las que estaban colocando. Creo que no son lamparitas de 40 las que están colocadas. Vamos a hacer una capaz que cosa. por ahí no hay ahorro, que es lo que justifica ese cambio. Vamos a hacer una Hay que pausa estudiar ahora y todo vamos a esto. seguir con este tema que podemos comparar, porque Enciso hizo una evaluación antes de irse, algunos aspectos recordamos y podemos contrastar con la ¿Cómo no? opinión que puedan tener ustedes ¿Cómo no? al respecto. ¿Cómo no? Antes de ir a la pausa, como Eso sería siempre, fundamental. vamos a hacer una recomendación. Contrastaras eso con él. Roberto, vamos a hacer una recomendación antes de ir a la pausa y aprontamos si tenemos por ahí las declaraciones del jefe de policía, José Enrique Chabat, al informativo, bueno, para más adelante, pero la recomendación la hago, entonces sí. Alberto, perdón, tú tocaste esa nota del jefe, capaz que está Lo del relacionada tanque. al otro tema. No, lo del tanque. Yo le planteé al jefe también, que me extrañó, ya no funciona el refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Lo hablamos eso ahora.